En su caso se puede decir, Javier, que no es profeta en su tierra, en Colombia, mientras que sí lo es en Centroamérica, Guatemala en particular, incluso hasta en la China. Sí, sí, dicen que nadie es profeta en su tierra. Eso tiene mucho de razón. Y es quizás el alma de niño que conserva a pesar del paso del tiempo, la que hizo que un día a Javier González se le ocurriera inventar un juego para aprender a leer y a escribir cuando uno ya es adulto. Y ese juego, que nació del corazón y los conocimientos pedagógicos de este maestro manizalita, es utilizado hoy para la alfabetización de los mayores en todos los países centroamericanos, mereciéndole condecoraciones de los gobiernos y gratitud de indígenas y corteros de caña que gracias a él hoy no son más analfabetas. Incluso hoy, en el mundo raudo de las computadoras, Javier González continúa escribiendo sus libros a pluma y adornándolos con esos dibujos maravillosos que hacía desde muy pequeño, pues aún cree que es posible un mundo donde lo pequeño y cotidiano continúe siendo importante, donde el arte de echar globos pueda practicarse sin remordimiento, donde compartir con la familia sea el plan cada día, donde aprender sea un juego y no una tortura, y obviamente donde el ser humano pueda ser feliz de la manera más simple y natural. Javier, usted pues se inventó un método para enseñar a leer y a escribir jugando. ¿En qué consiste ese método? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y qué resultados ha arrojado en donde se ha venido aplicando? Mire, ese método es un juego, si quiere lo miramos rápidamente. Por supuesto. Aquí mantengo mi maleta con mis... Y maleta piloto. Ah, sí. Mire, antes de esto quiero contarle cómo llegué a esto. Estando de maestro en Anserma Caldas, Anserma Viejo, yo me sentaba en las tardes con los padres de mis alumnos a jugar dominó. 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 El dominó, famoso. Clásico, sí. Clásico. Ellos iletrados. Iletrados. Y juega el dominó y me decían, el profe tiene el doble 4. Y se quedó con él porque no lo puede jugar. Se cerró el juego. Y yo miraba y decía, pero esto no está marcado, yo tengo el doble 4. Y otra partida, el profe se quedó con el 5 y cena. Se llenó de puntos. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta gente sabe también jugar el dominó y no aprendieron a leer y escribir? Cuando el dominó exige organizaciones mentales, procesos cognitivos que son propios de la lectura y la escritura. Entonces me di la respuesta muy sencillo, porque para el dominó no hay un maestro torturador. Porque es un juego. Es un juego, es libre. Tú lo aprendes para gozarlo. Y claro, lo aprendes en el menor tiempo posible y en la mayor profundidad, es inversamente proporcional. Y con cierto sentido de la competitividad también. Sí, pero sana. Porque perder no quiere decir estar derrotado. Y ganar no quiere decir soy campeón eternamente. Si no juegas cada partida, puedes perder. Sí, cada vez tienes que demostrar tu conocimiento. Sí, es fundamental. Entonces eso me hizo pensar en que era necesario jugar. Entonces ideamos un jueguito. Como el dominó. Esto es similar, tiene la esencia del dominó. Quien lo ve aquí ve una lotería. Quien ve esto ve un rompecabezas. Quien ve todo el asunto es un juego de mesa. Pero es un juego regido por principios lingüísticos. Aquí todo fue seleccionado con base lingüística. Con principios epistemológicos. Es decir, con principios de teoría del conocimiento. Cómo es que el conocimiento funciona. Con principios didácticos. Pero lo más importante, aquí hay principios éticos, aquí hay principios morales. ¿Hay valores? Hay valores, pero no en teoría. No vamos a decir, bueno, hay que enseñar la democracia. Uno escucha el maestro que dice, vamos a aprender la democracia es lo más importante, y el joven que está allá, por favor, no hable, porque entonces me está interrumpiendo. Mire usted qué tipo de democracia es esa. ¿Sí? Aquí todos somos iguales, dice el maestro en el aula, y un niño por ahí dice, pero profesor, aquí hay unos más iguales que otros. Entonces todas esas cosas no son teoría, son en la realidad. Entonces la gente se tiene que sentar a jugar. Tiene que ser amigo del otro, porque si no es amigo del otro no puede jugar bien. Tiene que respetar el turno del otro. Debe respetar, no digamos tiene, que eso suena muy fuerte. Debe respetar la idea del otro, porque esa idea va a generar un descubrimiento en el juego. Y el maestro cambia su rol, no deja de ser el director de orquesta. Es un músico más que sabe tocar todos los instrumentos, pero solo entra cuando la sinfonía lo exige. Con este método, Javier González,
¿Una persona puede aprender a leer y escribir en cuánto tiempo? Tenemos el récord en Guatemala, en un ingenio, el ingenio azucarero en Magdalena, en Escuintla, aplicado no propiamente por un maestro, sino por un ingeniero, por el jefe de Relaciones Industriales. 35 horas aprendió un grupo de 33 cortadores de caña, jugando 1 hora por día. Luego 2 porque entra la matemática. Contra, digamos, ¿cuánto tiempo que se pueda estar invirtiendo o gastando en este momento en un proceso tradicional de alfabetización? Tradicional alfabetización se lleva el año. Un año con un agravante, que la gente no vuelve. Se cansa. Se cansa porque es que el adulto, él trabaja todo el día. En esto tenemos unas cosas muy interesantes. Hemos roto el concepto de tiempo y espacio. ¿En qué sentido? Aquí nosotros no manejamos el concepto de que llegó tarde. No, llegó después. Entonces, el hombre que está trabajando y llega a su sitio de estudio 1/4 de hora después, no tiene problema porque el maestro no le enseñó en un pizarrón, un tablerado, como dicen, ya ha borrado en el tablerado, ¿no? No, él llega y juega y la gente lo recibe y dice, venga, juguemos acá. Todo es a base del juego. Juego. Juego, compartir, descubrir. Ahora, estamos reivindicando otro derecho. Es el derecho a equivocarse. Porque realmente en el aprendizaje no hay equivocaciones. Hay descubrimientos, unos que dan y otros que no dan. ¿Qué otros valores? Por ejemplo, el de la nacionalidad, el de la honradez, el de la lealtad, todo eso también... Sí, el respeto, por ejemplo, a la diferencia en el ritmo de aprendizaje. Eso es fundamental. Todos tenemos un ritmo de aprendizaje, todo el mundo no aprende al mismo tiempo. ¿Quién lo apoyó a propósito al principio cuando usted como un Quijote, con él y su mujer, pues se embarcó en esta aventura de crear un nuevo método para enseñar a leer y a escribir, si económicamente no tenía el modo, como decimos en Antioquia? Ajá. Mire, me apoyó ella con su capacidad de aguante. Me apoyaron los hijos, que fueron además mis conejillos de India de comienzo. Un día que estábamos bien apretados, usted sabe que los abogados, si hay abogados que nos oigan, que nos perdonen, son un poquito violentos, un poquito fuertes. Y entonces llamaban a la casa de los bancos, ¿no? Venían por ahí unas cuenticas pendientes, decían, díganle a su papá que lo vamos a congelar. Decía mi hija, papá, ¿qué te van a congelar? Te meten a la nevera. Dije, no, mamita, es una cosa ahí de cuentas y cosas. Entonces le expliqué, mi papá, ¿por qué no vendes? Ahí tenemos unos patines. ¿Por qué no vendes los patines? Entonces eso fue un apoyo muy grande. Escuchar uno de eso de chicos, de papá, venda los patines y seguimos adelante. Y la mujer me dice, echémosle más agua a la sopa, Javier. ¿Cómo conoció a Elsie, su esposa, Javier? A ver, a Elsie la conocí de una manera muy sencilla. Yo tenía una serie de libros, me seleccionaron para presentar una ponencia sobre material educativo en Cali. Me fui al aeropuerto. Allí en el aeropuerto vi una persona muy simpática, una mujer muy interesante. Y está querida, esta muchacha, hombre, qué estilo, ¿sí? Y me entusiasmó. En el avión, mi Dios es muy grande. ¿Se la puso a su lado o qué? No, me tocó un ciudadano aquí en la mitad, lo que llaman un gallinazo, en Caldas, ¿no? Bueno, en Colombia. Ella me tocó en la ventanilla, el hombre aquí y yo aquí. Y el hombre empezó a cortejarla. Bueno, de todas maneras, parece que él le pidió el teléfono y ella le dio el teléfono y yo me lo aprendí. Y dije, yo la llamo. Lo que pasa es que esa noche no la alcancé a llamar porque yo llegué al hotel y me fui de rumba con unos autores de Medellín, los de Bedú, era un combo bien grande. Pero no olvidé el teléfono. Y al otro día la llamó. Tercer día que resucité, la llamé. Y descubrí que trabajaba en el ministerio y que en retardo mental y que no sé cuál. Y me propuse conquistarla. Sí, dije, no, después de este descubrimiento yo de aquí no me quito. De esto no me quito. De esta situación no echo para atrás, pues ni voy a coger impulso. Hombre, llevamos 27 años conversando. ¿Los alemanes creyeron en usted? Los alemanes creyeron. Me publicaron el material tal como se los envié. ¿Y le empezó a cambiar la vida? Me empezó a cambiar la vida y recibí una carta del editor. El editor es un hombre con mucha experiencia. Es el fundador de la UORVIDAC, de la Organización Mundial de Diseñadores
y productores de material educativo y me decía, con más de 30 años en experiencia en el mundo de los didácticos, le aseguro que usted ocupará un puesto algún día importante en el mundo de la didáctica. Hablemos de su infancia, Javier. ¿Quién era Paulino, de tanta influencia en usted? Era un hombre muy práctico. Mi padre me enseñó cosas muy interesantes. Por ejemplo. Una. El valor del trabajo, el valor de la constancia y el valor de hacer las cosas casi de la nada. Le voy a contar algo muy interesante. Un día iba yo con mi padre, estaba yo muy pequeño porque yo nací extemporáneo, yo soy extemporáneo. Mi padre era como mi abuelo. Él me llevaba de la mano. Él quería montar una abundancia, lo que llaman una abundancia. Una tienda. Una tienda grande. Cuando yo conocí los unicentros, dije, mi padre los inventó hace mucho tiempo. Eran pequeños unicentros donde había herrería, panadería, lechería, carbonería, todo. Hasta se arreglaban matrimonios porque ahí la gente iba a conversar y a comentar sus cosas. Pasamos por un sitio y me dijo, mire ese local. Dije, papá, ¿cómo que local? No ve que es un poco de tierra ahí, es un barranco. Usted sabe que en Manizales las calles por un lado, las casas son de un piso y por la otra de 4. Y me dijo, ahí es un local. Espérese y verá, subió y le tocó el timbre. El timbre no había timbre, ¿no? ¿Qué digo yo? Le tocó la puerta al doctor Luis Efrén López García, los famosos López García. Y le dijo, a ver, don Paulino, a la orden. Dijo, yo necesito que me alquiles el local de abajo. Dijo, como que el local no existe. Dijo, y es que de ahí no se puede sacar la tierra. Y me dijo, mi hijo, vaya hasta la casa, se trae la carretilla, el barretón, la pala, la pica, y se trae unos 2 amigos suyos, buenos para el trabajo. Y vamos a empezar a sacar tierra. Y empezamos ahí mismo. Manos a la obra. Manos a la obra. Luego le pregunté a mi padre, ¿por qué ese sitio? Y me dijo, muy sencillo, mi hijo, esta es la avenida paralela. Al frente queda la parroquia de Cristo Rey. 1 cuadra abajo queda el cementerio. Y 5 cuadras allá van a construir el hospital universitario. Nadie en la vida se escapa de pasar por el hospital, por la iglesia, por el cementerio. Por aquí pasará todo el mundo. Efectivo. Dicho y hecho. Yo vi triunfar esa llamada la abundancia Prusia. ¿Y por qué ese nombre? No sé ese nombre, nunca me lo pude explicar. ¿Usted iba mucho a la abundancia a hacer las tareas en compañía de su papá? Allí hice las tareas. Allí aprendí con mi padre muchas cosas interesantes. Ahí me tocaba ayudarle a medir el maíz, a pesar el maíz, el arroz, la sal. La sal era complicadísimo, que eso se empacaba en hojas. Y las hojas te cortan y la sal te entra ahí. Eso era un trabajo duro. Pero todo eso lo aprendí con él. Qué era la cuartilla, qué era la pucha, qué era la libra, la media libra, todo eso. Otra cosa era doña María, su mamá, de un carácter quizás un poco más duro, más exigente. Bueno, mi madre no digamos más exigente, mi madre era más formal. Ahí yo descubrí 2 conductas de la gente. El hombre pragmático, mi padre, y la mujer teórica, o la persona teórica que le tocó ser a mi madre. Porque ella era de la normal Claudina Moon, era de Aguadas. Entonces tenía mucha teoría organizada. ¿Estaba usted en cuarto de bachillerato, Javier, cuando sale un concurso de becas para estudiar en la normal y usted se la gana? Sí, sí. Yo estoy en la normal. Las becas son para ser interno. Se gana la beca como interno y se va de interno. Y yo me voy de mi casa y me interno. ¿No le importaba vivir solo, independiente, fuera de su casa? Me gustaba. Me gustaba. Y además en la escuela normal yo fui multimillonario. ¿Por qué? Es mi época de multimillonario. Imagínense, estoy en la escuela normal con pupitre completo para mí, con biblioteca, porque la bibliotecaria, conociendo mi afición por la lectura, me dejaba la llave, me decía, yo le dejo a usted la llave. Puse la biblioteca, eso sí, que no entre nadie y que nadie sepa, que se me pierdo el puesto. Entonces, dueño de la biblioteca. Dueño de los laboratorios, porque me prestaban la llave, porque yo le ayudaba a los maestros a hacer material didáctico. Hombre, organíceme el tablero así, hágame esto, hágame lo otro, hágame las cartulinas. Entonces era dueño del laboratorio de química, del laboratorio de física, de la biblioteca. Eso. Pupitre propio, baúl, vivir solo. ¿Era buen estudiante? A ver, yo creo que he sido un muy buen estudiante, pero sin sacar notas buenas. No, es decir, bueno en el sentido de que yo gozaba el conocimiento, lo he gozado. Y hubo una circunstancia que me ayudó mucho. Mi madre era un poquito
apretada con el dinero. Poquito dinero. En mi casa había poquito Bien dinero. administradito. Bien administradito. Bien administradito. Siempre mantenía la reserva por allá debajo del colchón, que en fin, no se acabe, que en fin. Entonces, cuando pedían el libro, decía, ¿ese libro cuánto cuesta? Oiga, mijo, ¿por qué no pide un libro prestado? Cómprese un libro de segunda, en fin, dice lo mismo. Entonces yo le pedí a mis compañeros el libro prestado. Recuerdo los libros de biología, los libros de matemática. Entonces yo me compré unos cuadernitos. Yo los cortaba muy bien a mi medida, que me cupieran en el bolsillo. ¿Y pasaba los libros? Y pasaba los libros, pero aprendí una cosa interesante. Yo no pasaba todo. ¿Ya seleccionaba? Yo seleccionaba, yo decía, a ver, de este libro aquí vale la pena esto, lo demás es relleno. Entonces, al pasarlo, yo me aprendía el meollo del asunto. O sea que yo no tenía que estudiar para exámenes, yo mantenía... ¿Sus libros en el bolsillo? El libro en el bolsillo, me quedaba tiempo para jugar ajedrez, para dibujar, para leer, para vivir la vida plena. ¿Qué De dificultad? multimillonario. ¿Qué dificultad tuvo Javier cuando chiquito en el aprendizaje, por ejemplo, de la lectura, de la escritura, que lo hizo pensar posteriormente en ese aspecto de la enseñanza? Me hizo pensar esto. Primero, que yo me aprendí muchas cosas de memoria, que luego no me sirvieron. Ahí me nombró mi maestra, Fanny Gómez, me acuerdo mucho de mi maestra, Fanny Gómez. Me sacó como el mejor lector. Cuando eso los exámenes eran en público, era... porque iba el párroco, que era una escuela parroquial, iba el supervisor, todo el mundo. Y me dijo, González, salga a leer. Yo cogí mi cartilla, La alegría de leer, que todavía la conservo. Y yo empecé, piano, peineta a pie, Paco le toca la cola a la vaca, el enano bebe, Orlando tapa la tina, Mimico no caminó, ese osito sale solo. Todavía la recuerdo. Cuando el supervisor o inspector que se llamaba me entregó otra cartilla, había otra que es la cartilla vaquero, me la entregó, yo pues la vi extraña, pero yo seguí leyendo. Y empecé, piano, peineta a pie, Paco le toca la cola a la vaca, el enano bebe, y de pronto me puse la cartilla así y seguí leyendo. Orlando tapa la tina, Mimico no caminó. Todo el mundo se reía, dije, bastante, ¿por qué se ríe? Si yo sé leer muy bien. Por supuesto, eso con el tiempo me hizo pensar. ¿Será que el aprendizaje tiene algún problema? Vuelve muy mecánico. Y otra cosa más grave, yo escucho a los estudiantes de la universidad, de muchos estudios que dicen, ya siquiera terminé esto. Me salí de estos libros. Y, oye, pero ¿cómo es posible que el goce del aprender se ha vuelto una tortura? O sea, que yo pienso que el aprendizaje desde el comienzo tiene que ser un goce espiritual, un goce en todo el sentido de la palabra. Y hoy realmente con los métodos de enseñanza que se han desarrollado, al estudiante se le está torturando o se le está enseñando a que disfrute y goce con lo que está aprendiendo. Algunos sitios están permitiendo el goce. Algunos sitios. Pero muy pocos. Muy pocos, muy pocos. Porque todavía queda aquello de la calificación y la pérdida del año y tienes que repetir el semestre y no te comportas bien y no dijiste lo que yo quería que me dijeras, porque el maestro le pide al otro que le diga lo que él quiere oír. Porque no, al estudiante no se le deja pensar. No se le deja pensar. No se le permite pensar. Y hay de que piense. Ahora, que no se le deje pensar es muy grave. Pero hay de que piense. Pero hay de que piense. Es peor. Es peor. El problema de la Sí. educación hoy es de conocimiento, o sea, es un problema referido exclusivamente a conocimientos, no a otro tipo de incentivación del intelecto, ni de la mente, ni de las facultades humanas. Se han perdido dos cosas fundamentales, la capacidad de asombro y la duda organizada. Se está matando eso. El asombro como sorpresa de descubrir. Cuando un chico te dice, oiga, ¿por qué estas cosas caen y se quiebran? El adulto dice, pues porque se quiebran, pues porque son de vidrio. No, él quiere saber por qué unas cosas se quiebran y otras no. Aparentemente una pregunta simple está llena de deseos de investigar. Y el maestro ha perdido la capacidad de asombro, del asombro ante la pregunta del chico. Yo le digo a los maestros en Guatemala o en Centroamérica, ¿cuántos alumnos tienes? Tengo 40. ¿Tú has pensado que estás frente a 40 candidatos a premios Nobel en algún área? El maestro tiene que ser un acompañante del chico, en cualquier edad, en el kinder, en la primaria, en la universidad, en la vida. Tener una actitud didáctica, no un discurso pedagógico, porque discursos pedagógicos hay muchos. Y no sirven.
si no se ponen en movimiento, muy poco sirve, porque terminamos repitiendo el discurso. Desde que estaba precisamente en el colegio, cuando copiaba los libros, porque en su familia no había el suficiente dinero para comprarlos, y usted los copiaba, ¿ha continuado con ese sistema de escribir con pluma? Yo sigo escribiendo. O sea, no escribe ni a máquina de escribir. No, la máquina no, eso no. Yo le voy a mostrar. Pero hombre, si a máquina o con un computador es mucho más rápido. Mire, esta es una colección, una enciclopedia de 6 tomos. Está escrita a mano, a legítima mano. Una caligrafía preciosa. Sí, muchas gracias. Y aquí está la edición, esa misma ya está aquí. Entonces el editor simplemente sigue lo que le tengo allí. Eso ¿y él lo pasa al computador? Y ya el editor lo pasa al computador, pues yo entrego las medidas, todo listo. El diseño, el diagrama. Y si se equivoca, vuelve a... Ah, sí, si me equivoco no me perdono. Repito la página. Mi mujer casi me pide separación por eso. Dice, pero Javier, por Dios, nosotros en la parte, cuando empezamos ese trabajo, económicamente bien hundidos. ¿Sí? ¿Con 2 hijos? No es que pues hayamos salido, nos seguimos, ya estamos estamos en el subsuelo, estamos ¿sí? Me decía, Javier, ¿llevas en eso cuánto tiempo? Y porque te quedó una letrica torcida, pues táchalo, colócale encima una mano. No, yo arranco la hoja y hago la otra hoja. Me gusta eso, que además, como yo me lo estoy gozando. Y es perfeccionista. Pero no neurótico, un perfeccionismo sano, si es que puede haber perfeccionismo sano. Porque como le digo, yo me gozo el trabajo. ¿Cómo ha educado a sus hijos? ¿Con qué método? ¿Con qué filosofía, Javier? A ver, la filosofía, el método es, hay que trabajar. Hay que trabajar duro, hay que trabajar permanentemente, sin prisa, pero sin pausa, pero tampoco en angustia. Porque cuando el esfuerzo se vuelve angustia, el esfuerzo pierde el valor. Hay que ser esforzado con alegría. Nunca les he pedido notas. ¿Cuánto sacaste? ¿Sacaste el máximo? Ni siquiera sé cuánto califican en esos sitios. No tengo idea. Creo que no he visto las calificaciones. He visto sus logros, su desempeño, su emoción, su alegría, y eso es suficiente.